En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Preparemos nuestros corazones para nuestro culto del día de hoy a través de un preludio instrumental. Hermanos, puestos de pie, cantemos con gozo el himno 69, Ángeles de alta gloria, himno 69. Oremos, hermanos, pongamos en las manos del Señor servicio
Padre, te damos gracias en esta hermosa tarde, Señor, porque nos permites tener este tiempo para estar delante de tu presencia, Señor. Rogamos que tu Santo Espíritu dirija, Padre, cada punto de este servicio, Señor, especialmente que prepare nuestros corazones, nuestras mentes para recibir ese alimento que tienes preparados. Usa a tu siervo con poder, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a tomar la palabra de Dios, la carta de Filipenses, capítulo 2, del 5 al 11. Filipenses 2, del 5 al 11. Dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Señor bendiga su palabra. Pueden tomar su lugar, hermanos, y vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios a través del himno 75. Himno 75. Pastor
Bien, pues damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que en esta hermosa tarde nos acompañan, y especialmente queremos dar la bienvenida a todos nuestros hermanos que están conectados a través de la línea. Que el Señor les bendiga y les guarde donde están, hermanos. Enseguida vamos a tener unos anuncios breves con nuestro hermano Josué. Buenas tardes, noches, hermanos. Les recordamos nuestras actividades regulares, pero también queremos anunciarles que el culto navideño que acostumbramos a tener de la luz de las velas va a ser cancelado por este año por cuestiones de salubridad y no exponer a los hermanos. La pandemia está agravándose y queremos que estén seguros, hermanos. Estén al pendiente por los cultos de Año Nuevo y el próximo domingo daremos los anuncios. Gracias. Bien, enseguida vamos a tener un periodo de oración con nuestro hermano Obed. Mis hermanos, como todos saben, nuestro hermano Saltiel está en la clínica 110, ¿verdad? Está incomunicado. Allá está nuestra hermana Rosy. Pedirles a las hermanas que puedan comunicarse con ella y preguntarle qué apoyo necesita, en qué se le puede apoyar. No pueden estar con el hermano, pero hay que tener a nuestro hermano Esli Saltiel Briones, ¿verdad?, en nuestras oraciones y en las manos del Señor. Le voy a pedir a mi hermano Eliseo de Santiago, a mi hermano Alfonso y a nuestra hermana Roxana que pasen al frente y busquemos todos en nuestras Biblias el Salmo 130. Salmo 130. Y cada uno de nuestros hermanos hará una oración por nuestro hermano, ¿verdad? Pedirles, mis hermanos, que nos unamos todos en oración. Y pedirles en su casa, mi hermano, Salmo 130, los que estamos aquí, les voy a pedir que nos pongamos de pie, ¿verdad? Leeremos el 1 y el 2 y nos guiará nuestra hermana Roxana. Leeremos el 3 y el 4, nos dirigirá en oración nuestro hermano Alfonso. Leeremos el 5 y el 6, nos dirigirá en oración nuestro hermano Eliseo de Santiago, y por último leeremos el 7 al 8. Les voy a pedir, mis hermanos, que nos acompañen poniéndonos de pie por reverencia a la palabra de nuestro Señor. Los que estén en casa en posibilidades de ponerse de pie, pónganse de pie, hermano. Se entiende que las condiciones en casa son diferentes, pero sí con toda espiritualidad, ¿verdad?, con toda reverencia, leamos la palabra de nuestro Dios y acerquémonos al trono de su gracia, ¿verdad?, en oración. Leamos juntos Salmo 130, versículos 1 y 2. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Oremos. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias, Señor, porque estamos aquí, Señor. Y en este momento tú conoces nuestros corazones y conoces nuestra angustia que tenemos, Señor. Y a ti clamamos, Señor. En este momento estamos delante de ti poniendo en tus manos al hermano Saltiel. Tú sabes la situación que él está y que nosotros queremos que él esté mejor, y solamente tú eres el que puedes lograr eso, si es tu voluntad, Señor. Te pido por cada una de las personas que están a su alrededor, médicos, enfermeros, que están ayudándole en la situación en la que él está. Te pido también por su familia, porque les des fortaleza, les des esa seguridad que tú puedes darles a ellos en estos momentos, que es una prueba que están pasando y que tú los vas a sacar adelante de ella, si es tu voluntad, Señor. Te pido que nos des esa paz en nuestros corazones, sabiendo que es tu voluntad, Señor, la que va a estar obrando en su vida y en nuestra iglesia también, porque estamos todos unidos orando en este momento, Señor, por él. Que nos des esa certeza, Señor, de que tú nos escuchas, Señor, y que no estamos hablando nomás así, porque sabemos que tú tienes la respuesta ya. Gracias te doy, Señor, por ello,
y seguimos orando por él. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios dice: si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Señor mío, Santo Padre Celestial, Señor, en este momento queremos invocar tu nombre, Señor, para pedirte por nuestro hermano Saltiel, Señor, para pedirte por su familia, sus hijos, Señor, por la hermana Rosita, Señor, que están atravesando por este problema de contingencia sanitaria que tenemos, Señor, por esta enfermedad COVID, Señor. Te pedimos que seas fortalece, Señor, para Rosita, Señor, para nuestra hermana Rosita, para Hazael, para Sayetsi, Señor, para toda su familia en general. Dale, si es tu voluntad, Señor, la oportunidad de sanar a nuestro hermano Saltiel, que pueda contar su testimonio, Señor, de que tú eres un Dios de milagros, Señor. Sé tú con ellos, Señor, sé con los médicos que lo están atendiendo, Señor, con el personal de enfermería que lo está cuidando en todo tiempo, Señor. Guíalos, Señor, dales la sabiduría para que puedan dar batalla a esta enfermedad, Señor. Dale la fortaleza al cuerpo de nuestro hermano Saltiel, Señor, y que podamos reunirnos nuevamente, Señor, para glorificar tu santo nombre, si esa es tu voluntad, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en el santo nombre, Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, estamos alabando y glorificando tu nombre. Y ahorita este grupo de hermanos, este grupo de hijos tuyos, elevamos a ti nuestro corazón para dirigir nuestra oración a ti, Señor, en súplica. Estamos pidiéndote, Padre eterno, que tú proveas en la salud de nuestro hermano Saltiel. Y sabemos y tenemos la promesa tuya, Santísimo Padre, de que todo lo que pidamos, de todo corazón, y pidiéndolo en el nombre de Jesucristo, tú nos lo concederás, Padre. Y estamos haciendo este ruego delante de tu presencia, Señor, porque nuestro hermano ha sido un hombre y un siervo tuyo que trabaja, y sabemos que tú tienes propósitos santos en cada uno de tus hijos, y que las cosas suceden porque tú así lo permites, Padre Santísimo. Pero también nos indicas en tu palabra que debemos orar, que debemos pedir, que debemos tocar, Señor, y se nos será respondido y se nos abrirán las puertas, Padre Santo. Suplicamos por esa familia, bendíceles a sus hijos, bendíceles dándoles la fortaleza y la seguridad de que en ti tendrán respuesta a sus peticiones también ellos, y a lo que nosotros hacemos en este momento rogándote por esa persona, por ese hermano que está en aflicción de la enfermedad. Sé con él, Señor, porque confiamos que él va a recuperar tu salud en tu nombre. Te lo pedimos todo, loando y dando gracias a tu nombre, Señor, bendiciendo tu santísimo nombre y dándote gracias por todas las bendiciones que nos das. Asimismo pidiéndote, Señor, el perdón de nuestros pecados y dándote gracias por todo lo recibido y por todo lo que hemos de recibir. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Redentor y Salvador nuestro. Amén. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Amén.
Bien, pues preparemos nuestros corazones para recibir el alimento espiritual que nos trae nuestro hermano Iván de Santiago. Gracias a Dios porque cuando consideramos su venida, cuando meditamos en que Él vino a este mundo, toda circunstancia adversa, todo problema, languidece, porque vemos que la esperanza que el Señor nos trajo es mayor que nuestros problemas, que nuestras aflicciones. Por eso celebramos esta fecha tan singular. Es el gozo de todo creyente recordar el nacimiento del que nos trajo la esperanza. Y así atravesemos cualquier circunstancia que tengamos que atravesar. Podemos estar seguros que nuestra vida está guardada en el Señor, porque Él vino, Él se encarnó y padeció nuestros dolores. Entonces esa es la esperanza que nos trajo el Señor. Vamos abriendo nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. Vamos a abrirlo en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Vamos a leer los primeros 14 versículos del capítulo 1 de Juan. Ya leímos al principio el primer versículo. Ahora vamos a leer del 1 al 14 de Juan capítulo 1. Les voy a suplicar que nos pongamos de pie para leer estos versículos, todos al unísono. Juan capítulo 1. La palabra de Dios dice así, del 1 al 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios bendiga su palabra. Nos acercamos a ti, Señor, dándote gracias por el regalo sin igual, Señor, por el don inefable que tú le diste a la humanidad en la encarnación de tu Hijo. Gracias, Padre, porque dispusiste esta voluntad tuya desde el principio de los tiempos, Señor. Preparaste este evento singular en la historia de la humanidad para redimir a los pecadores, Señor.
para salvar a tus hijos, para constituirnos tus hijos, Señor, los que estábamos ajenos y alejados de tus promesas y de tu bendición. Ahora por tu Hijo encarnado es que podemos alcanzar estas benditas promesas, Señor. Te damos gracias por el don maravilloso de tu Hijo encarnado. Bendice esta hora, Señor, háblanos por medio de tu palabra, que todos salgamos edificados por tu palabra, Señor. Bendice a nuestros hermanos que por algún motivo no están aquí con nosotros. Ahí donde se encuentren, bendíceles, y que el gozo de tu Espíritu de haber estado aquí nos llene de toda bendición. Te damos gracias y te pedimos esto en los méritos preciosos de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. Uno de los consejos que yo recibí cuando apenas empezaba a predicar es un consejo que me dio un pastor. Él me dijo: toda predicación debe ser cristocéntrica. Toda la predicación de los cristianos debe girar en torno a la persona de Cristo. Y esas palabras a mí me convencieron y he procurado seguirlas en cada uno de los mensajes que me ha tocado presentar de la Escritura. Pero yo creo que eso es verdad particularmente, no solamente en todo tiempo, sino es particularmente verdad en el tiempo en el que recordamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el tiempo que recordamos la venida de nuestro Señor Jesucristo y en el tiempo de su crucifixión, en el tiempo de su sacrificio, son dos momentos en los que nuestro pensamiento no puede ir en otra cosa, no puede desviarse de ninguna manera. Ahora que celebramos nosotros este tiempo de natividad, este tiempo de Navidad, nuestro pensamiento debe de estar bien centrado en el Señor Jesucristo. Todo lo que hacemos, los cánticos, las luces, los adornos en nuestras casas, las reuniones, las cenas, si no lo hacemos con el propósito de meditar en la encarnación de nuestro Salvador, en que Él dejó su trono de gloria y vino a padecer por nosotros, si ese pensamiento no circunda nuestra cabeza al momento de todas estas celebraciones, entonces estamos desvirtuando el verdadero propósito de todo este tiempo. Estamos pervirtiendo el motivo fundamental de nuestra celebración. Es la celebración maravillosa de Cristo viniendo al mundo. Gracias a Dios porque Él nos da un tiempo. No vamos a debatir cuándo fue, si fue esta fecha, si fue la otra, si fue en verano, si fue en invierno, pero gracias a Dios porque Él nos da un tiempo en el que nuestro pensamiento se puede centrar única y exclusivamente en que Él dejó su trono y vino a encarnarse. Gracias a Dios porque Él prepara así las cosas, en que nuestros trabajos se suspenden, los muchachos no reciben clases, todo queda en quietud para que nuestro pensamiento se centre en el Señor Jesucristo. Así pues, toda circunstancia, todo evento adverso, todo problema, toda aflicción languidece y se palidece cuando consideramos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, su venida a este mundo, porque con su venida tenemos esperanza. Sin su venida, nuestros problemas son nada más nuestros problemas. Con su venida, Él lleva nuestros problemas. No vamos solos en las circunstancias de la vida, pero con su venida, las circunstancias son totalmente diferentes. Entonces, así nuestros problemas, nuestras diferencias, todo debe quedar a un lado cuando consideramos la encarnación de Cristo. Que Él vino a este mundo, es un milagro maravilloso que Él haya dejado su trono de gloria por venir a habitar entre nosotros. El lugar donde recibía adoración continua y que era servido por los ángeles y por los querubines en todo momento, y dejar su trono de gloria para venir a sufrir y a padecer nuestros dolores. Entonces ese es nuestro pensamiento, ese debe centrarse en nuestro pensamiento. Como acabamos de
de leer ahí en Filipenses, como leímos en Filipenses, el sentir de Cristo, que dejó su gloria, que dejó su trono, que dejó su forma de Dios. Que dejó toda su exaltación. Como dice ahí en Filipenses 2, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que con forma de Dios, tomó la forma de siervo. Ahí lo vemos en el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, y en el versículo 7, tomando forma de siervo. El que tenía forma de Dios, tomó forma de siervo, voluntariamente. Y esa palabra ahí, forma, se traduce por la palabra morfos, que significa el aspecto exterior o la forma externa, pero la forma externa que habla de su naturaleza interior. Así pues, Jesucristo, que tenía forma de Dios, que tenía naturaleza de Dios, tomó la forma de hombre. No se despojó de su divinidad, pero sí se despojó de su gloria. Su gloria quedó velada al estar aquí tomando forma de siervo. Y así pues, hermanos, quiero que consideremos en el milagro, en el misterio revelado de la encarnación de Cristo. Este hecho maravilloso que nos relata aquí Pablo al hablarnos de que Cristo tomó la forma de siervo. Y qué pasaje, pocos pasajes en la Biblia tienen tanta profundidad escritural y teológica para hablarnos de la encarnación de Cristo que el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Ahí vemos con gran profundidad el milagro de la encarnación de Cristo. Yo quiero que consideremos 3 cosas acerca de la encarnación de Cristo. La primera de ellas, hermanos, es que la encarnación de Cristo es un acontecimiento de alcances sempiternos. La encarnación de Cristo es un acontecimiento de alcances sempiternos. Como leemos en los primeros 3 versículos del capítulo 1 de Juan, que dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El apóstol Juan da por sentada todas las circunstancias que rodearon el nacimiento de nuestro Señor. Cuando uno revisa los evangelios y analiza Lucas, y vemos que Lucas narra con mucho detalle todos los acontecimientos alrededor del nacimiento del Señor Jesucristo, cómo fue el anuncio a José y a María, y todas estas circunstancias, sobre todo alrededor de María, el instrumento que Dios usó para la venida de nuestro Salvador. Cuando vemos a Mateo se preocupa por establecer el vínculo entre el Señor Jesucristo y la casa de David, para que los judíos vieran que este hombre nacido era la promesa cumplida, era la promesa que se había dado al pueblo de Israel y que ahora se cumplía en él. Así pues, Mateo se encarga de describirnos el linaje del Señor Jesucristo. Marcos es muy escueto en hablar acerca del nacimiento de nuestro Señor, pero Juan directamente va al punto de la encarnación de nuestro Señor, el milagro de la encarnación, y establece un punto muy importante desde el principio. Él dice, desde el principio de los tiempos, el Señor preparó su encarnación. Desde el versículo 1 establece la deidad de nuestro Señor, que Él era desde el principio. En el principio era el Verbo. Hay una similitud muy estrecha con el primer capítulo de la Biblia, con el primer versículo de la Biblia, en Génesis 1:1,
cuando dice, en el principio creó Dios. Y aquí Juan diciendo, en el principio era el Verbo, la eternidad de nuestro Señor. Y con esa eternidad, la eternidad de su preparación, de su venida. La palabra aquí traducida por verbo, en el principio era el Verbo, es la palabra logos, que significa la acción creadora de Dios. Es la acción creadora, es la acción creadora. Y es la misma palabra que traduce en Génesis 1:1 por Dios. Cuando dice, en el principio creó Dios, ahí en Génesis 1, la traducción al griego nos dice ahí, en el principio el logos. En el principio era Dios. Y en Juan capítulo 1, en el principio era el logos. La intención de Juan es establecer esta conexión entre el Señor Jesucristo y Dios el Padre. Que la deidad de Jesucristo se extiende hasta la eternidad. Y con esta misma eternidad el Señor preparó su venida. Ya lo detalla más adelante en Génesis, cuando le habla a la serpiente y le dice, maldita serás. Y le dice que la mujer le herirá en la cabeza y ella le herirá en el calcañar. Hablando directamente de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así pues entendemos, hermanos, que la venida de nuestro Señor Jesucristo fue un acontecimiento preparado desde el principio de los tiempos. No fue un asunto fortuito, preparado inesperadamente por nuestro Señor, sino que Él lo tenía bien preparado. Él lo tenía bien determinado en el momento que debía suceder. Como leemos también en Apocalipsis 13:8. Ahí en Apocalipsis 13:8, que dice, cuando está hablando acerca del sello que de la bestia, y que les dice, y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Así como fue inmolado, fue encarnado desde el principio del mundo. La preparación de la venida de nuestro Señor es algo que se preparó desde el principio de los tiempos y tiene alcances sempiternos, hermanos. El Señor Jesucristo adoptó una naturaleza humana y no se despojó de ella en la cruz. Fue crucificado, resucitó con su naturaleza corporal. Tomás quería tocar los hoyos en las manos del Señor y el costado abierto, y así lo hizo, porque la naturaleza corporal del Señor Jesucristo permaneció con Él, y cuando fue ascendido, en Hechos capítulo 1, continuó con su naturaleza corporal. Así fue glorificado nuestro Señor. De tal manera que entendemos que la encarnación de nuestro Señor es un hecho preparado desde la eternidad y que tiene alcances hasta la eternidad. En segundo lugar, hermanos, vemos que por medio de la encarnación de Cristo, Dios hizo accesible lo que era inaccesible. En el versículo 4 a 9 vemos que Juan describe la luz, que Cristo es la luz de Dios. Cuando está hablando y dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Cristo es la luz de Dios. Cristo es la manifestación visible de la luz de Dios, aquella luz inaccesible en la que Dios habita. Como lo describe el apóstol Pablo en 1 Timoteo, capítulo 6 y versículo 16, ahí en 1 Timoteo, nos describe la luz inaccesible de Dios. Esta es
la luz que representa a nuestro Salvador. En 1 Timoteo 6:16 dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Es la luz inaccesible de Dios. Se hizo accesible en el Señor Jesucristo. Él es la luz de Dios. Él es la luz a la que no teníamos acceso, hermanos. Él mismo lo declaró en los evangelios, ahí en Juan 8:12. Cristo les declaró: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cristo es la luz, Cristo es la vida. Sin la vida andamos en tinieblas. Ahí está ese paralelismo que vemos entre la luz y la vida. Como dice el versículo 4 de Juan 1, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Sin la luz del Señor andamos en tinieblas, estamos muertos. Pero con la venida de nuestro Señor Jesucristo tenemos la luz de la vida. Gloria a Dios por eso, porque Él nos dio acceso a esta vida. Sin la luz del Señor, sin la venida de nuestro Señor Jesucristo, todavía seríamos extranjeros, seríamos ajenos a todas las promesas de nuestro Salvador. Por eso aquí en este pasaje Juan establece que para todos los que creen en su nombre, para todos los que creen en su venida, como la venida de nuestro Dios, a esto les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio la luz de la vida. Por eso se dice que en el Señor Jesucristo, en el milagro de la encarnación, Dios hizo accesible lo que nos era inaccesible, la luz inaccesible de Dios. Gracias a Dios por este milagro maravilloso. Dice también el profeta Isaías profetizó acerca de la luz que venía a este mundo, cuando declara ahí en Isaías 42, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. El Señor Jesucristo es luz. Él vino a traer la luz en medio de las tinieblas que gobiernan este mundo. Y dice aquí que las tinieblas no prevalecen contra la luz. Dice aquí en el versículo 5 que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, como la iglesia prevalecerá contra las puertas del Hades, porque la luz de Cristo prevalece contra las tinieblas. Gracias a Dios porque Él nos dio la luz en su Hijo Jesucristo. Él nos dio este regalo maravilloso que lo describe con mucha precisión el profeta Isaías. Ahí vamos a Isaías, me gustaría que leyéramos este pasaje, que es el regalo de Dios, es el don de Dios maravilloso, es su luz habitando entre nosotros. En Isaías capítulo 9, este mensaje que da Isaías al pueblo, en el versículo 6, Isaías 9:6, que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es el don de Dios por medio del cual Él nos dio acceso a Él, por medio de su regalo, de su don inmerecido del Señor Jesucristo. Niño nos es dado, hijo nos es nacido. Él nos dio a su Hijo, Él nos dio a su unigénito. Es destacable cómo este versículo no habla
No dice porque un niño le nace a María y a José, porque un hijo les nace a estos padres. No, dice, un niño nos es nacido a toda la humanidad. Un hijo nos es dado a todos. Es el don de Dios. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. Cristo es la sabiduría encarnada, hermanos. En el capítulo 8 de Proverbios hallamos un hermoso pasaje donde en forma de una metáfora se narra la sabiduría, que Dios creó todas las cosas con sabiduría. Una hermosa metáfora de la personificación de la sabiduría, pero Cristo es la encarnación literal de la sabiduría. Así pues, Él es el admirable, es el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz, el que hizo la paz, entre los hombres y Dios. Gracias a Dios por su don maravilloso por el cual Él nos dio acceso a lo que no teníamos acceso. Y finalmente, hermanos, aquí en el pasaje de Juan, ya vimos que la encarnación de Cristo es un acontecimiento de alcances sempiternos, que la encarnación de Cristo hizo accesible lo que nos era inaccesible. Pero también, hermanos, debemos reconocer que la encarnación de Cristo es un acontecimiento irrefutable, es una verdad irrefutable. Todavía al día de hoy existen personas que niegan la encarnación de nuestro Señor, que Dios habitó corporalmente con nosotros en la persona de Cristo. Todavía quienes ahí niegan y aluden como mitos, como fábulas irreales el milagro de la encarnación de nuestro Señor. Pero es un hecho innegable, hermanos. Las evidencias así lo demuestran. Dicen los versículos 10 al 14: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es el testimonio de Juan, es el testimonio que Juan está dando a los hombres de que esa luz verdadera, de que esa acción creadora, el Logos, habitó corporalmente entre nosotros. Las evidencias son rotundas, son innegables. Sin embargo, todavía hay gente que rechaza la verdad del Evangelio. Los primeros en rechazarlos fueron los de su propio pueblo. Por eso describe aquí: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero junto con ellos hay muchas personas que rechazan la verdad de Cristo, la verdad de su encarnación. Pero a los que lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gracias a nuestro Padre por la venida de nuestro Salvador, porque en medio de las circunstancias adversas, cuando consideramos el milagro de la encarnación, hallamos una esperanza sin igual, hallamos una fortaleza singular. Toda circunstancia, todo problema palidece cuando consideramos la encarnación de nuestro Señor. Meditemos en eso en estas fechas, hermanos. Gracias a Dios porque nos da un tiempo en el que podemos sustraernos de las demás actividades, podemos apartarnos de nuestra rutina única y exclusivamente para considerar el hecho milagroso de que nuestro Señor habitó corporalmente entre nosotros. Oremos. Te damos gracias, Señor, y bendecimos tu nombre, porque tu amor y tu misericordia nos han rodeado desde el principio de los tiempos, Señor.
porque tú planeaste tu venida, Señor, preparaste el acontecimiento sin igual de venir a habitar entre nosotros desde el principio de los tiempos, Señor. Y lo hiciste únicamente por amor, Señor, porque vemos el amor profundo que nos tiene, Señor, el amor que demuestras para con cada uno de nosotros, Señor, en que dejaste tu trono de gloria, dejaste tu posición de gloria en los cielos, Señor, para venir a padecer, venir a sufrir el rechazo de los hombres, el desprecio de las personas, Señor, por amor a nosotros. Gracias, Padre, porque sufriste por amor a nosotros, porque te encarnaste por amor a nosotros. Confesamos tu nombre, Señor, y te damos gracias por este hecho maravilloso de que naciste de una mujer, naciste de una virgen y cumpliste el propósito redentor, el propósito salvador por el que viniste a esta tierra. Te damos gracias, Señor, y recordamos tu venida con gozo, con alegría, con esperanza. Y te rogamos, Señor, que podamos dar testimonio como el apóstol, que dio testimonio de la luz. No somos la luz, pero damos testimonio de la luz. Danos, pues, Señor, este espíritu para dar testimonio de que tú viniste a este mundo, Señor, por los pecadores. Te damos gracias, Señor, y ponemos nuestras cargas en tus manos. Nos disponemos a tu voluntad en los preciosos méritos de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Dios bendiga su palabra, que sea una realidad de nuestras vidas en estos tiempos. Le damos gracias a nuestro hermano Iván. Bien, amados hermanos, queremos agregar un breve anuncio que el próximo día 24 les invitamos para que nos sigan a través de las redes sociales. Se va a transmitir el evento navideño a partir de las 7 de la noche. Así que están invitados para seguirnos a través de la línea. Vamos a continuar adorando el nombre de nuestro Dios con el himno número 86. Vamos a cantar 2 estrofas y posteriormente le pedimos a nuestro hermano Iván si nos despide en oración, por favor. Himno 86, suenen dulces himnos. Para
Señor bendito y Dios todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque nos has dado este tiempo para meditar en tu palabra, para alabar tu nombre mediante los himnos, Señor, los cánticos, la lectura de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has dado este tiempo para meditar en tus hechos maravillosos. Este día, Señor, que tú has apartado para adorar tu nombre, para elevar cánticos y alabanzas a ti, el único digno de recibir la gloria y el poder, la honra y la alabanza. Ahora te rogamos, Señor, que nos lleves en paz y que podamos dar frutos de lo que tú has sembrado en nosotros. Te damos gracias y te pedimos esto en los méritos preciosos de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén.